Eh, Creo que estamos según el playlist, estamos en el hoy comenzamos el capítulo 10 de Cuidado con la falsedad. Y si vamos a hacer un resumen breve, estábamos hablando de las características, tengo mi resumen por acá, mi bosquejo, las características de los falsos profetas, características de los falsos profetas, y estábamos utilizando la base escritural en segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 2. Pedro habla, bueno, Pablo, Pedro, nuestro Mesías Jesús, todos ellos hablan acerca de los falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos ministros, falsos cristos. Todo es una falsedad. Hablaba en ese tiempo, hace 2000 años, pero la falsedad viene desde los comienzos de la historia, de la palabra, de la Biblia, los comienzos de la humanidad. Aquí, por una falsa palabra de Satanás, eh, engañó a Adán y Eva. Entonces, esto es una cosa que viene ya desde el principio. Satanás vino a hurtar, matar y destruir, es padre de mentira. Por ende, nosotros tenemos que estar pendientes a todo lo que vemos, porque no todo lo que brilla es oro. Entonces, nosotros tratamos de enseñarle a las personas qué difícil es que puedan aprender esto, qué difícil, no están pendientes a esto que estamos hablando. Y esto es lo más importante porque Mateo 24 claramente dice que ellos engañarán, si es posible, Jesús lo dice, si es posible hasta los mismos escogidos. Entonces, hablábamos de segunda de Pedro capítulo 1, que hace una comparación, segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 2, hace una comparación entre lo genuino y lo falso. En el capítulo 1 habla de una persona que es genuina, de verdad, de verdura, como decimos en Puerto Rico. Pero segunda de Pedro 2 habla de la falsedad completa. Son dos buenos capítulos para que aprendamos la realidad. Yo solamente estoy siendo interlocutor. Y entonces, por ese camino, hablábamos acerca de los falsos maestros desde el principio de la historia, se han hecho presentes. También hablábamos que la razón por la que muchos son engañados es porque para poder detectar el falso profeta, para poder detectar la verdad, escucha esto, escucha tú mismo, para poder detectar la verdad, para poder detectar la verdad, hay que entender y hay que saber la verdad. Para poder detectar el falso profeta hay que saber y hay que entender la verdad. Entonces, si tú detectas la verdad, te vas a dar cuenta de lo que es falso. Para tú poder saber lo que es falso, tienes que saber la verdad. Entonces, hay que estar firmemente parado en la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3, versículo 13, escucha esto que te voy a decir. Segunda de Timoteo 3, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vuelvo y te repito, el apóstol Pablo le dice al hijo espiritual de él, a su hijo espiritual y a la iglesia completa, mas los malos hombres, escucha esto que te digo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El que es falso, el farsante, el maestro falso, el profeta falso, el apóstol falso, el ministro falso, el evangelista falso, el pastor falso, nunca viene de manera reconocible con un título en su frente anunciando quién es en realidad. El que es falso, usted por el Espíritu Santo y el discernimiento tiene que detectarlo. El que es falso, usted no lo va a detectar porque pida dinero. Cualquiera puede pedir dinero. Cualquiera puede pedir donaciones. Inclusive los pastores necesitan, obviamente, para que pueda pagar todos los utilities de una congregación, de un edificio, hay que pedir. Eso no es característica de una persona falsa. Lo que es falso es la manipulación que hay detrás de personas que quieren lucrarse con el dinero ajeno. Eso es robar. Eso no es tuyo. No seas un charlatán. No seas un atrevido. No seas un atrevido.
¿Cómo tú puedes manipular a esos hombres y mujeres humildes del Señor para poder sacarles el dinero para pagar tus carros o tus casas? El farsante nunca viene de manera reconocible. Los falsos maestros son gente que inspira confianza. Escucha esto. El falso maestro es alguien que inspira confianza, que aparenta piedad. ¡Ay, Dios mío! Y ese es el sonsonete. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, 5, 8, no me acuerdo ahora. Perdón, segunda de Timoteo, claramente dice que teniendo apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella. Le dice claramente el apóstol a su hijo Timoteo. Le voy a buscar, para que ustedes puedan, claramente, segunda de Timoteo, exacto, 3:5, claramente lo dice, teniendo apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella. El apóstol le sugiere a su hijo Timoteo, evita a esa gente, evítalos, hermano. Hay gente que tú tienes que evitar. Los falsos maestros son gente que te inspiran confianza, que aparentan piedad y que como han sido ellos engañados, hasta llegan a creer ellos mismos todo lo que dicen. Como ellos han sido engañados, todo lo que ellos dicen lo creen. Mateo 7 claramente nos dice el evangelista y transcribe lo que Jesús dice, porque estrecha es la puerta, versículo 14, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Escucha lo que dice Jesús. Aquí, este es el Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el Dios encarnado. Este no es Pablo, ni Pedro, ni Bartolomé, ni Matías, ni Santiago. Este es Jesús. Dice claramente, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos, oye lo que dice Mateo 7, comenzando su ministerio. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Los falsos maestros entran encubiertamente, oye esto, encubiertamente a la obra, disfrazados como apóstoles de Cristo. A lo mejor en tu congregación tienes un falso profeta al lado que te está alimentando el oído, que te está endulzando el oído, hablando mal del pastor, hablando mal de los líderes. De la misma manera que el mismo Satanás, a quien ellos, los falsos profetas, ministran, se viste como ángel de luz. Segunda de Corintios 11, versículos 13 y 15. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, versículo 13, segunda de Corintios 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Oh my God. Y eso era tremendo, porque había Jesús escogido a unos apóstoles. Pablo fue escogido por Jesús, se le aparece de camino a Damasco para ser apóstol. Y en ese momento aparecían cientos de apóstoles más, que eran falsos apóstoles. Y fíjate cómo él le habla a la iglesia de Corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice, estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores. Hago una explicación sobre esto. La falsa doctrina, las falsas enseñanzas es un cáncer que va calcomiendo como la gangrena. Cuando la gangrena entra en un dedo, en un pedazo de la piel, va
comiendo poco a poco hasta que destruye los tejidos de la piel, entra en los capilares hasta llegar ese veneno a la sangre. Igualmente, esta gangrena espiritual destruye la fe del que ha sido atacado. Por esto es necesario reconocer a través de la verdad quién es el falsante. Cuando tú conoces la verdad, te vas a dar cuenta de qué es lo falso. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es su falsa doctrina? Y hay que exponerlos para que sean avergonzados y todos sepan la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 17, y dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, aquí menciona algunos, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Aquí el apóstol habla de estas personas que se desviaron de la verdad y ahora son totalmente falsos. Comenzaron bien, pero ahora cambiaron su doctrina a una doctrina de ellos, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esto pasaba hace 2000 años. Imagínense lo que está pasando ahora. Cuando hablamos de falsos maestros y falsos profetas, siempre tendemos a pensar en aquellos como, por ejemplo, te menciono algunos, Jim Jones. Ahora no sé si tú te recuerdas de lo que pasó en Guyana, la masacre de Guyana en los años 70. Jim Jones o David Koresh allá en Texas, Waco, Texas. O quizás pensamiento como lo es José Smith o Carlos Russell, los testigos de Russell. Pero no tenemos que ir muy lejos para ver estos farsantes en acción. Hoy estos falsos maestros se llaman a sí mismos cristianos evangélicos y hasta se mueven dentro de nosotros, como bien lo dice la Biblia. Estos son los más peligrosos porque están muy adentro. Hay una secta cristiana que se llama La Luz del Mundo, que su sede está en México. Y este hombre, Nazón Joaquín García, es un depredador sexual. Y esta secta tiene 5 millones de seguidores. Mi pregunta es, ¿por qué tú has llegado a ser engañado por estos farsantes? Son 3 generaciones, puedes buscarlo. Nazón Joaquín García, una secta diabólica totalmente, y que utilizan el nombre de Cristo. Esto está escrito, esto no lo digo yo, está escrito, Jesús nos lo profetizó. Entonces tú te tienes que hacer una pregunta: ¿maestro equivocado o maestro falso? Dios mío, esta es la pregunta que te debes hacer. O el maestro se equivocó o el maestro es falso. Porque una cosa es equivocarte, tú rectificar el error. Yo he cometido errores en mi principio y todavía los cometo. Rectifico el error, pido disculpas, pido perdón, porque la gente perdona, pero no le gusta pedir perdón. Pido perdón y sigo para adelante. Pero cuando el maestro está equivocado, el maestro tiene la oportunidad de borrar, rectificar aquello y seguir hacia adelante. Antes de continuar, es importante aclarar la diferencia que hay entre una persona que está equivocada respecto a la interpretación de la escritura y el falso maestro. La Biblia es un libro profundo que requiere en su enseñanza mucho estudio para poder ser comprendido totalmente. A menudo usamos la frase, nadie se sabe todas las cosas. A veces yo digo, nadie sabe, comprende todo. Inclusive, Primera de Corintios 13 claramente nos dice, porque en parte vemos, porque en parte sabemos. Con esto lo que quiero decir que es muy difícil que una persona posea todo el conocimiento acerca de lo que la Biblia enseña. No va a aparecer por más titulaje que tú tengas, por más títulos o libros que tú hayas escrito. Son una gran mentira de Satanás para confundir totalmente el egocentrismo de los religiosos de esta época.
Ciertamente hay personas que tienen profundo conocimiento y nosotros lo podemos ver. Y a mí me encanta escuchar gente con conocimiento, pero que el conocimiento procree frutos de arrepentimientos en la persona. Eso es bello. Pero hay grandes intérpretes y maestros de la palabra, pero eso no significa que no puedan llegar a equivocarse. Seguro que sí. Cuando vamos al libro de Hechos, y ya estamos terminando hasta la semana que viene, al libro de Hechos, capítulo 18, claramente usted puede leer desde el versículo 24, Hechos 18, desde el versículo 24, una situación en ese momento. Allí está hablando de Apolos, allí está hablando de el apóstol, está hablando acerca de todo lo que pasó aquí. Que hablaban con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios a Apolo. Usted puede leerlo, Hechos 18:24. Quiero pasar a la otra parte porque ya estoy terminando. Una diferencia muy grande entre el que está equivocado y el falso maestro es que el primero está sencillamente errado, pero tiene un corazón noble. El maestro equivocado tiene un corazón noble y está dispuesto para corregir su error y ser enseñado en la verdad de la palabra. Yo he cometido errores y por eso a Casa de la Fe no viene mucha gente. No viene, a mí me llaman para invitación. Yo en ese púlpito sagrado, eso, allí no se para gente. Ya me pasó un error con un supuesto evangelista que jamás lo invitaré. Y fue por una segunda persona. Nosotros tenemos que buscar gente que amen a Cristo, que imiten a Cristo y que no sean engañadores con falsas palabras y palabras bonitas. El falso maestro no admite la corrección. Si tú dejaste de ser corregido y si la corrección no está en tu vida, tú dejaste de crecer. Usted no es un líder. El falso maestro es pretencioso, es arrogante, se da más importancia a lo que él hace, da más importancia a la doctrina de una organización de lo que él hace, y lo que quiere es que lo vean. Busca atención para pasar como lo más grande. Sin embargo, también se debe reconocer que hay puntos en los cuales los cristianos verdaderos caen en las trampas de estos depredadores. Cristianos fieles que aman a Dios y buscan darle la gloria en todo. Caen en las trampas y difieren a veces de lo que es verdadero. Es importante reconocer que estas diferencias no la hacen, no pueden ustedes dejarse engañar. Toda la doctrina que está en la palabra del Señor es importante, pero a causa de estos depredadores, muchos de ellos se apartan de la verdad. Gloria al Señor. Padre, te pido que tú hables al corazón de tus hijos. Habla al corazón de tus hijos. Y que nosotros, Señor, nuestro fundamento no sea la opinión de mi hermano, sino que mi fe y mi fundamento sea la palabra del Señor. Bueno, mi gente, nos gozamos hoy. Seguimos la semana que viene con cuidado con la falsedad, cuidado con los falsos. Trate de ir al canal de Casa de la Fe Bronx, New York, para que usted escuche completamente y vea el playlist de toda esta serie, que es una serie poderosísima. Usted tiene que compartir esta serie, usted tiene que escuchar esta serie para que aprendamos a través de la palabra lo que es la verdad. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos y nos veremos en otra próxima ocasión en 30 minutos con Casa de la Fe. Un abrazo.